Señoritas, muy buenas tardes. En su clase de hoy de Puricultura Preescolar abordaremos el tema de la clasificación de los cuentos por edades. Es muy importante poder seleccionar un cuento de acuerdo a la edad del pequeño. ¿Por qué? Porque este mostrará interés en la trama y por lo tanto estará atenta a lo que yo estoy narrando. Por eso es importante, señoritas, que conozcamos las características que deben de tener cada uno de los cuentos según la edad de nuestros pequeños, y para eso tengo lo siguiente. Tenemos la primer clasificación, que es nuestra clasificación de cuentos para niños de 2 a 3 años. ¿Qué características tienen que reunir estos cuentos? Bueno, pues son las siguientes. En esta edad debe de ser cuentos con situaciones muy conocidas por el pequeño. ¿De qué manera son conocidas? Bueno, situaciones que él ya haya vivido y las ve reflejadas en un cuento, en una historia, así como personajes también conocidos para él, como por ejemplo niños de su misma edad, de animalitos domésticos, en este caso pues animalitos con los que él ha convivido. ¿Cuáles son esos tipos de animalitos con los que él convive? Bueno, el perrito, el gatito, la tortuguita, el pececito, ¿sí? Pueden ser historias con animalitos que ya les comenté o con niños de su misma edad. Esta sería una de las características, pero otra característica puede ser que sean cuentos con una historia corta, con una historia breve. También debe de contar con la característica de historias que sean significativas para el pequeño, ¿sí? Como por ejemplo el amor a su mamá, al papá, ¿sí? También debemos de considerar otra característica, que es que a esta edad no se utiliza el texto dentro de las imágenes, solamente se muestra pura imagen, ¿sí? Porque el niño todavía se guía más por la imagen que por el texto todavía no le interesa, por lo tanto entonces deben ser imágenes, pero esas imágenes deben de ser muy grandes, que pueda distinguirlas muy bien, que sean imágenes estéticas para el pequeño, bien delimitadas, bien realizadas, ¿sí? Estas son las características que cuentan nuestros niños de 2 a 3 años. También debe de estar muy marcado una característica de manera general que yo ya les había comentado, que debe de contener sus tres tiempos. ¿Cuáles son? Su inicio, debemos de dar un inicio, en este caso proyectando como de lo que se viene tratando la historia, ¿sí? Los personajes, es un inicio. Y érase una vez, ¿sí? Y damos inicio a esa historia, ¿sí? Caperucita vivía en el bosque con su mamá y tenía una abuelita, que vivía un poquito más lejos del bosque, ¿sí? Ese es su inicio, debe de tener este inicio. También la parte clímax, recuerden que la parte clímax es cuando la historia se empieza a poner interesante, impactante, donde tiene mayor énfasis y donde los niños se van a estar al filo del interés, ¿sí? Van a estar interesadísimos por la historia. Y la parte final, que es la resolución del conflicto, la resolución de la historia. Y que consideremos que en cuestión de los cuentos, el final siempre debe de ser un final feliz. Y es así como tenemos las características para nuestros cuentos de nuestros niños de 2 a 3 años, señoritas, que es la primera clasificación. Recuerden muy bien estas características porque ustedes van a realizar sus propios cuentos. Al final les doy las indicaciones y van a realizar una historia por cada edad. Por ejemplo, en este caso, van a realizar sus cuentos para esta edad, que es de 2 a 3 años. Van a realizar un cuento con estas características y dirigido a estos niños. Y este cuento debe de tener una imagen, va a ir acompañado de una imagen que muestra el inicio, una segunda imagen que muestra la parte clímax y una tercera imagen que muestre el final de su historia.
Y vamos ahora con la siguiente clasificación. Ay, no se deja. Que es la clasificación de cuentos para niños de 3 a 4 años. ¿Qué características deben de contener estas historias? Bueno, pues aquí sí ya empezamos a utilizar o hacer uso de la imaginación y la creatividad de nuestros niños, donde su imaginación vuele muy, muy alto. Aquí ya se crean personajes fantásticos, ¿sí? Como el hada del cuento, la cenicienta, el príncipe, el conejito que habla, la casita de chocolate en el bosque, que dentro de una flor haya una colonia entera, ¿sí? Situaciones muy imaginativas para el pequeño, ¿sí? Con mucha, mucha imaginación. Aquí sí ya vamos a introducir textos, pero que sean textos muy, muy cortos, muy breves y que cada vez utilicemos palabras nuevas para el pequeño, que diga, ¿eso qué quiere decir? ¿O eso qué es? Y ya nosotros le demos el significado de esa palabra. Y aquí es recomendable hacer 2 o 3 veces la lectura para que el niño la comprenda. Uno, donde le plasmo la historia y bueno, el niño empieza a tener dudas porque empieza a conocer palabras nuevas. Empezamos a transmitir palabras nuevas a través de esta historia y entonces como el niño va a preguntar, pues se hace una interrupción. Aquí es importante que en ese momento indiquemos qué significa la palabra nueva que le estoy dando a conocer, ¿sí? ¿Para qué? Para que la comprenda y la asocie con el hilo de la historia. Y podemos realizar una segunda lectura donde los niños ya tienen el significado de la palabra para que puedan comprender mejor la historia. Sí, señoritas, así es esa característica, ¿sí? De nuestros cuentos. Seguimos trabajando con imágenes muy, muy grandes para el pequeño, pero recuerden, textos cortos, sencillos y un lenguaje muy, muy claro al momento de narrar la historia. Sí, señoritas, también este cuento lo van a realizar un cuento para sus niños de 3 a 4 años con estas características en su cuaderno. También va a ir acompañado por sus 3 imágenes, que es el inicio, el clímax y el final, tomando en cuenta las características que les estoy pidiendo. Y vamos con la siguiente clasificación, que va a ser la clasificación de nuestros cuentos para niños de 4 a 6 años. Y aquí las características que tenemos, bueno, van a ir acompañadas a la anterior porque seguimos trabajando con la imaginación y la creatividad, pero aumentamos otras. Aquí sí aumentamos otras características, como son la adquisición de valores. Los niños van a adquirir esos valores a través de los cuentos. Por ejemplo, una historia que hable de la bondad o una historia que hable sobre la importancia de la amistad, de la honestidad, de la verdad, ¿sí? De esos valores que tenemos que inculcar desde la familia, pero también en la escuela. Y también historias de héroes, de personajes que se vean como héroes, que ayudan a los demás, ¿sí? En este caso, bueno, podemos establecer una historia del papá, ¿sí? Que realiza una super hazaña y que lo ven como un superhéroe, ¿sí? Es la edad exacta para las historias de superhéroes. Ya entonces indicamos características anteriores, que es imaginación, creatividad y la adquisición y el conocimiento de valores y también historias basadas en superhéroes. También aquí vamos a utilizar imágenes grandes. También utilizamos textos, pero ahora sí ya son textos un poquito más amplios. Y seguimos con el uso de palabras nuevas, seguir aumentando el vocabulario del pequeño. ¿A través de qué? De nuestras historias. Entonces, imaginación, características que tengan, que sean, utilicen la imaginación, la creatividad, el uso de valores, también lo que es las historias de superhéroes, imágenes muy grandes, textos ya un poco más largos, seguimos con la utilización de palabras nuevas,
Y es así como nosotros, señoritas, tenemos esta clasificación de cuentos para niños de 4 a 6 años. Y también van a trabajar con su historia. Van a inventar, los cuentos pueden ser inventados o buscan uno ya creado. Nada más que chequen que reúna las características que estamos mencionando, ¿sí? Va a ser este cuento para nuestros niños de 4 a 6 años. Lo van a poner en su cuaderno y van a hacer también sus 3 ilustraciones. Una que ilustre su inicio, otra su desarrollo y otra su final. Entonces, en total van a realizar 3 cuentos. Deben ir en su cuaderno. Sacan copias para enviar las evidencias, señoritas. Y es así como tenemos en este caso las actividades a realizar, que como ya se los he venido mencionando, son realizar un cuento inventado o ya sea creado por cada edad, de cada edad. En su cuaderno va a ser uno de 2 a 3 años, otro de 3 a 4 y otro de 4 a 5 años. A 6 años, perdón, este es de 6 años. Y deben de llevar 3 imágenes cada uno mostrando el inicio, el clímax y el final. Es así como queda realizado la actividad del día de hoy y la enviarán la próxima clase, que es el día lunes, próximo lunes, señoritas. Bueno, pues me despido, eso es todo por el día de hoy y que tengan un bonito inicio de semana. Adiós.